Buenos días, estimados estudiantes. Soy el profesor Osvaldo Carreño. En esta oportunidad vamos a hablar del contenido 3.1, origen de la variabilidad genética, mutaciones puntuales, aberraciones cromosómicas, cambio en el número de cromosomas, recombinación y flujo genético, inmigración y mestizaje en Venezuela. Durante esta semana, en las clases presenciales, vamos a profundizar el contenido. Esta sería la introducción, con un poquito de profundidad. Y además trabajaremos con algunos de los ejercicios de genética de poblaciones, aplicando los principios de Hardy-Weinberg. Sin más que decir, vamos a comenzar. En principio tenemos que hablar de lo que es diversidad genética. Entonces ya sabemos que la diversidad genética depende de las mutaciones. Y las mutaciones van a partir de forma individual y van a tener diferentes niveles. La mutación siempre va a ocurrir en un individuo. Si la mutación es benéfica o es heredable y además se reproduce en la población, entonces esa población que está sufriendo algún tipo de mutación va a ir escalando hasta formar una especie, una comunidad, estar dentro de un ecosistema y finalmente todo esto va a conformar la biosfera. Es importante destacar que las mutaciones es la madre de toda la evolución. Aquí ya estaríamos entrando desde el contenido anterior, que era variaciones fenotípicas y genotípicas, a todo lo que es la parte de evolución y selección natural. Es decir, todos estos conceptos se aplican a la población. Entonces, ella va a tener varios procesos genéticos hay varios procesos genéticos que generan diversidad. El primer proceso, diferencias en el mismo gen o genes que están relacionados, es lo que veníamos hablando en clase de variaciones genotípicas y fenotípicas. La diversidad genotípica por el reordenamiento de genes preexistentes y la diversidad fenotípica por la regulación de la expresión genética. Ya sabemos que allí van a influenciar varios factores que pueden originar una mutación internos y externos del individuo. La mutación entonces definida según De Vries decía que eran cambios heredables repentinos que son responsables de generar variaciones heredables. Hoy sabemos que son cambios en el material hereditario que no se deben a recombinación. La recombinación lo que va a hacer es activar o desactivar algunos genes. No tienen causa conocida como tal, o sea, una mutación a nivel genético, no podemos saber en qué momento se originó. Sin embargo, podemos ver las consecuencias de ello. ¿Y cómo no los podemos saber? Bueno, porque se trata de un error durante la replicación del material genético. De allí las mutaciones, entonces las podemos clasificar en varios tipos. En principio, las mutaciones somáticas, que son las que ocurren, aquellas células que se reproducen mediante mitosis, generalmente no son heredables, y las mutaciones germinales, las cuales van a ser heredables porque van a ocurrir en los cromosomas, y finalmente los cromosomas lo que contienen es el ADN, y por eso es que ellas sí pueden ser heredables, ya que van a ocurrir entonces en las células germinales que van a formar óvulos y espermatozoides. Dentro de las mutaciones cromosómicas podemos decir que afectan la estructura de uno o más cromosomas y a la secuencia de estos cromosomas. Dentro de las mutaciones génicas van a afectar secuencias de nucleótidos que constituyen un gen. Al afectar esto, ya la expresión de ese gen que van a hacer la producción de una proteína específica que regula algo en el organismo va a cambiar. Es allí donde vamos a aplicar básicamente el principio de Hardy-Weinberg. Origen entonces de esas mutaciones. Mutaciones naturales van a aparecer de forma espontánea. La tasa de mutación en una población es de 1 en 50.000. En el genoma humano hay 25.000 genes, por tanto hay un gen mutado por cada 2 gametos, una mutación por cigoto o individuo. También conocemos las mutaciones inducidas, que son por exposición a determinados agentes físicos y químicos que ya explicamos en variaciones genotípicas y fenotípicas. Las mutaciones génicas son las que alteran la secuencia del nucleótido de un solo gen, por lo que se denominan puntuales. Estos tipos vamos a tener en este caso varios tipos de mutaciones. En este caso vamos a hablar de 2. Génica, la sustitución de bases, y por mutación por corrimiento de la pauta de lectura. Mutaciones por sustitución de base, entonces va a haber un cambio en la base del ADN por otra. En este caso es el 20% del total de los 2 tipos de mutaciones.
Vamos a tener entonces dentro de esos tipos las transiciones, donde se sustituye una base púrica por una base púrica, o bien una base de pirimidina por otra pirimidina. Las transversiones van a ser la sustitución de una base púrica por otra pirimidina o viceversa. Vemos en la imagen, es importante que descarguen la presentación para que la puedan agrandar, los tipos de mutaciones, o sea, ver bases o secuencias que no tienen mutación con otras que sí tienen mutación, y las diferencias de consecuencias que puede originar esa mutación. Las mutaciones por sustitución de base, entonces va a hacer que se codifique un aminoácido que puede ser el mismo o puede ser diferente. De allí entonces que esta mutación no afectaría al individuo y sería una mutación, lo que se llama una mutación silenciosa. Por otra parte, puede que el nuevo código codifique a otro aminoácido diferente. En este caso, si hay una consecuencia, porque se va a formar una proteína o un aminoácido distinto y puede tener consecuencias graves. Si la mutación ocurre en el codón de terminación, se producirá una proteína más larga hasta que aparezca un nuevo codón de terminación. Si la mutación crea un codón de terminación antes del lugar apropiado, se formará una proteína más corta. Esa formación de proteínas más largas o más cortas pueden afectar a cómo se está funcionando el individuo. Ya sabemos que en el caso de muchas proteínas pueden ser enzimas y estas pueden empezar a trabajar mal. Mutaciones por pérdida o inserción de nucleótidos se denominan inserciones y deleciones. Consiste en la adición o pérdida de algún nucleótido en la molécula de ADN respectivamente. A partir del punto en que ocurre una inserción o una deleción, van a variar los tripletes que van a formar al final los aminoácidos. Cuando uno de los afectados se traduce, se produce entonces una proteína totalmente diferente. Causa de las mutaciones génicas. Tenemos durante la replicación de ADN por cambios tautoméricos, el cual va a formar formas raras de bases que complementan con nuevas bases en la doble hélice, dando lugar a transiciones. Por ejemplo, la forma tautomérica de la citosina va a se complementa con la adenina. También pueden haber cambios de fase, deslizamiento de la hebra que se copia sobre la hebra molde. Ese es el dibujito que hicimos cuando se modifica, por ejemplo, por los rayos ultravioletas el ADN en la piel, dejando bucles en forma de doble hélice. No interrumpe la duplicación, pero va a crear bucles. En este caso ocurre en puntos calientes, sitios con repetición de nucleótidos. Dentro de las lesiones fortuitas tenemos alteraciones en los nucleótidos que pueden ser espontáneas, aún sin replicación del ADN. Pueden originarse por despurinización, la pérdida de una base púrica por ruptura de la base desoxirribosa. En este caso tenemos que esto va a ocurrir de entre 5.000 a 10.000 células por día. La desaminación va a ser la pérdida de grupos amino en las bases, que hace que se emparejen con otras, las que corresponderían esta ocurre más o menos en 100 bases del genoma por día. La dimerización de timinas, de caso el enlace timina-timina continuo, va a formar dímeros entonces de timina, y lo vemos en la imagen representada. Las transposiciones se dan debido a tramposones, elementos genéticos tramponibles, producen deleciones al saltar y adiciones al caer. Provoca la pérdida de la función de un gen. Este fenómeno de transposición fue descubierto por Barbara Clinton en los 80, básicamente en plantas de maíz. Son las imágenes que a veces pueden ver de maíz que tiene diferentes colores. Fue lo que ella estuvo trabajando. Dentro de las mutaciones cromosómicas, sabemos que entonces se van a provocar cambios en la estructura de los cromosomas, pueden afectar el orden de los genes en los cromosomas o el número de cromosomas que debe estar apareado durante la fecundación o durante la meiosis propiamente dicho. La mayoría de los seres pluricelulares son diploides, por lo que aunque los dos cromosomas tengan una mutación, tendrá otro cromosoma normal. Así, cuando estos cromosomas homólogos pero no idénticos se aparean en la meiosis, los cromosomas resultantes adoptan morfologías características que permitirán detectar
una mutación. Vemos en la imagen los tipos de mutaciones cromosómicas. Tenemos por deficiencias o deleciones, por duplicaciones o repeticiones, por translocaciones y por inversiones del cromosoma. Cabe destacar que les di un ejemplo donde se le indicaba que posiblemente, es una hipótesis, la presencia de Homo sapiens sapiens se debió a una mutación que hizo que cambiara uno de nuestros cromosomas, dando como resultado la activación y la desactivación de otros genes para poder dar como resultado a los seres humanos. Tenemos entonces dentro de las mutaciones genómicas, esa alteración de cromosomas se va a clasificar en dos tipos: las euploidías y las aneuploidías. En las euploidías, el número de cromosomas resultante de la mutación es múltiplo del número haploide. De allí que los mutantes de estos serían monoploides o haploides. También podemos encontrar poliploides. En este caso serían triploides, que serían 3N, tetraploides, que serían 4N. Son autopoliploides si los juegos de cromosomas son de la misma especie, y alopoliploides si son de distintas especies. En las aneuploidías, el número de cromosomas en la mutación afecta a una pareja de cromosomas homólogos de la dotación diploide del organismo. A veces la aneuploidía puede afectar a más de una pareja. Dentro de las euploidías, vamos a hablar de qué parece allí en algunas enfermedades. Si se da una monosomía, quiere decir que carecen de un cromosoma que era su homólogo. En este caso puede darse, por ejemplo, el síndrome de Turner. Si padece una trisomía, pues aquí tenemos varias causas. Si es en autosomas, va a ocurrir el síndrome de Down, pero si es en cromosomas sexuales, va a ocurrir el síndrome triple X del cariotipo XYY y el síndrome de Klinefelter. Cada una de esas enfermedades tranquilamente pueden buscarlas ustedes en el libro que los dejé, están, si no por YouTube. Tienen las euploidías, las cuales vamos a tener la monoploidía y la poliploidía. En la poliploidía tenemos triploides, tetraploides, poliploides, es lo que veníamos mencionando anteriormente. Y si se incorpora un juego completo de otra especie, vamos a tener la aloploidía. Esta última parte es más o menos complejo que eso ocurra. Tendría que haber tendría que romperse la barrera interespecie y tener un cromosoma, una cantidad de cromosomas similares a la otra especie para que se pueda generar esa mezcla de una especie y otra. De allí entonces tenemos que clasificar lo que es el polimorfismo, que es la presencia en una misma localidad de dos o más variantes discontinuas de una misma especie en proporciones tales que la frecuencia de la más rara no puede explicarse por mutación recurrente. Esto lo dijo Ford en 1964. ¿Cómo evidenciamos entonces ese polimorfismo? ¿Cuál es una variación en la secuencia de un lugar determinado del ADN en los cromosomas o locus? Introduciendo entonces, ese locus es la localización de un cromosoma. Tenemos pequeños cambios en el material genético que mostramos todos en cada gen. No tiene una significación clínica, sin embargo, ya dijimos que esta variabilidad puede ser importante a la hora de una enfermedad, pero también puede ser perjudicial para el individuo. Ya sabemos, beneficioso, evolución. Si es perjudicial, entonces esa población se verá reducida. Allí tenemos en el ejemplo de la imagen, tenemos susceptibilidad a enfermedades, resistencia a fármacos, protección a enfermedades y metabolismo lento, que son los diferentes polimorfismos que hemos detectado en los seres humanos y que vamos a utilizar como ejemplo. Hay más. Dentro de ese origen de la variabilidad, entonces ya habíamos mencionado en la clase lo que era la recombinación, que es la generación que se genera durante la meiosis ya de genotipos haploides distintos a los genotipos parentales. Esto porque los gametos se están recombinando. Parte de un gameto del padre pasa a la madre y viceversa. En la imagen vemos la representación de cómo quedaría ese cruce. Dos causas de recombinación. Tenemos entonces recombinación intercromosómica, donde genes y losis en diferentes cromosomas
se van a intercambiar. Esto va a responder a las leyes de Mendel. La recombinación intracromosómica, donde genes situados en el mismo cromosoma sufren el entrecruzamiento que habíamos mencionado. Según esta ley de Mendel, entonces se va a dar una segregación independiente, aplica a genes no ligados e implica 50% de genes recombinantes. Es la imagen que estamos viendo. Entonces se va a una proporción 1 a 1 a 1, porque están apareciendo unos caracteres nuevos. La segregación en genes ligados, entonces vamos a tener ligamiento total. Estos se van a dar en 100% de gametos parentales. Ningún gameto debe ser recombinante. Vemos el cruce cómo se identifica. En este caso vamos a tener desaparición de o no vamos a ver en el fenotipo unas características. También tenemos ligamiento parcial. Aquí hay gametos recombinantes, pero nunca más que parentales. Entonces esto sí lo vamos a ver. La frecuencia de gametos recombinantes debe estar entre el ligamiento total 0% y la segregación independiente 50%. Esos números no se les olviden. Gracias por su atención. Falta la parte 2, porque esta presentación está dividida en dos partes. Tengan feliz día.